por estar aquí. Estamos aquí para presentar la exposición, el montaje en las salas de la colección permanente de las 10 obras invitadas del Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Y tenemos para ello a su directora, a María Bolaños, y a la directora del proyecto, que es Mar Borovia, nuestra jefe de conservación de pintura antigua. El Museo Thyssen-Bornemisza no brilla por su colección de escultura, que más bien es inexistente. Toda la escultura que tenemos es prestada por la generosidad de diversos miembros de la familia Thyssen, ¿no? Entonces están los de la Robia de Tita, de la baronesa, la Anunciación de San Sobino, que tenemos en un depósito temporal de la familia de los hijos de Barón Thyssen. Tenemos el espléndido Bernini, la obra maestra de Bernini, los Rodin de Tita, como no, Gauguin, una cabeza de Gauguin de Tita y un Giacometti de los hijos de... Y eso es todo. Y, sin embargo, para entender la pintura, sobre todo la expuesta en esta planta, la pintura que va del Renacimiento hasta el siglo siguiente, hasta el siglo XVII, es esencial comparar el desarrollo de la pintura con el de la escultura. Todo el Renacimiento, particularmente el Renacimiento italiano, estuvo dominado por una idea que es la del paragone, la idea de la comparación y el torneo retórico entre la pintura y la escultura particularmente. Hubo artistas que tomaron partido notoriamente por la pintura, como Leonardo da Vinci, que despreciaba al escultor porque ejercía un trabajo manual, un esfuerzo manual, y era por eso menos digno que el pintor. Y hubo artistas no menos notorios como Miguel Ángel, que tomaron partido por la escultura. Más allá del puro juego retórico de esta competición, del paragone salieron muchos de los conceptos críticos y teóricos con los que se constituyó la teoría del arte. Después, la noción de la línea contra el color, por ejemplo, está arraigada en el paragone, la relación entre el concepto de lo visual y el concepto de lo táctil, ¿no? Son conceptos que luego se han incorporado a la historiografía del arte. La correspondencia que ha establecido Mar Borovia con la ayuda de María Eugenia Alonso, con la ayuda esencial y la contribución del Museo de Escultura de Valladolid, nos permite entender muchos aspectos formales del desarrollo de las dos artes, la pintura y la escultura, y se presta también a muchos descubrimientos como de otro orden, de orden humano, sobre todo el orden iconográfico, ¿no? Ver el retrato de Carlos V en el contexto en que está, rodeado por personajes, como decíamos ahora, de su mundo, de su época y de su tierra. O ver, por ejemplo, una de nuestras piezas favoritas, el demonio del siglo XVIII, anónimo, que está al lado de un demonio de Rubens, del que parece primo hermano, a pesar de la distancia temporal. Se presta a muchas reflexiones que no son solo estrictamente histórico-artísticas, ¿no? Nos le da otra riqueza a la percepción de las obras del museo. Bueno, después de la última exposición organizada por las conservadoras de la colección, que estuvo dedicada con motivo del final de nuestro aniversario, la celebración de nuestro aniversario, a una serie de obras invitadas de los museos de Madrid, esta es otra gran oportunidad. Vamos a seguir haciendo este tipo de montajes en las colecciones que permitan renovar el modo en que el público se acerca a nuestras obras maestras y descubrirles siempre nuevos aspectos. Entonces, estoy muy agradecido sobre todo a María Bolaños, a la directora, a
la subdirectora general de museos, que está aquí con nosotros, Carmen Jiménez, siempre me confundo con su nombre, por favor, acércate, ¿no? Carmen Jiménez, y a todos los que han participado tanto en el Museo de Escultura de Valladolid como en el propio equipo del museo en este montaje. Buenos días a todos. Tengo que empezar, en primer lugar, manifestando mi gratitud por esta original iniciativa del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Gratitud a Guillermo Solana, a su director, y a Marco Rovira y a todo el equipo de pintura antigua del museo, responsables del proyecto, que han organizado una muestra que, reducida en número, sin embargo, está llena de sentido, de intensidad y yo creo también de una mirada muy refrescante y poco canónica sobre la historia del arte. Las esculturas normalmente han ocupado en los museos de pintura un papel secundario, en los pasillos, en los corredores, como si fuesen objetos más bien decorativos. Y esta invitación que se ha brindado al Museo Nacional de Escultura para presentar un núcleo selecto y yo creo que extraordinariamente bien elegido de la colección, no necesariamente de grandes obras maestras, sino de obras muy certeras en su diálogo y en su conversación con las piezas de la propia colección del museo, es una invitación muy halagadora que viene precedida ya de colaboraciones entre los dos museos, de préstamos, en exposiciones temporales, de colaboraciones, etc. Pero yo creo que este es un ejemplo de buenas prácticas en esa necesidad que tienen los museos de compartir conocimientos, ideas, presentar en unos las creaciones de los otros, impulsar proyectos conjuntos y atraer visitantes, seguramente yo creo que muy seducidos por este hermanamiento tan original. Son iniciativas además en las que todos aprendemos de antemano cuando nos planteamos el proyecto y aprendemos durante el propio proceso y volvemos a aprender cuando volvemos a ver las obras juntas. Un historiador del arte, Rudy Fuchs, decía que las obras de arte son como diamantes que cambian de color según la posición en que según la luz que reciben y según la posición en que se los observa. Y por tanto, creo que este es un buen ejemplo porque para nosotros es un descubrimiento de nuestras propias piezas que vemos a una luz nueva y para el personal, los técnicos del museo de aquí, supongo que también sucede lo mismo. Por esa razón es por la que hemos respondido con mucho entusiasmo y con mucha gratitud por la importancia de los anfitriones, porque se trata indudablemente de estar en un gran museo, porque es la primera vez que las esculturas del Museo Nacional de Escultura en bloque como tal institución, diríamos, comparten espacio con un museo afín y por la enorme curiosidad también he de decir que nos suscitaba qué podía salir de estas 10 conversaciones entre 10 historias desdobladas, realizadas en dos lenguajes muy distintos, como muy bien ha señalado Guillermo Solano. La pintura es un arte de la ilusión, es un arte de lo virtual, podríamos decir, utilizando un lenguaje contemporáneo, es un arte más intelectual, más sutil, una realidad más simulada. La escultura española o la escultura que se hace en España es una escultura muy corpórea, muy tangible, de un cierto brutalismo físico, podríamos decir, con una sensualidad innegable que le viene dada muchas veces por la aportación de la policromía, por la blandura de la madera, es decir, que hay toda una serie de ingredientes que chocan, son dos lenguajes que chocan entre sí, aunque estén hablando de lo mismo, ¿no? Para nosotros era muy interesante imaginarnos cómo se podrían mirar esos dos demonios, a cual más feroces, o que sentirá, como decía también Guillermo,
ese Carlos V ante su doble de Cranach, o qué podrían contarse esas Catalinas de Alejandría, trasunto de una gran científica de la antigüedad, la famosa Hipatia, o también qué inquietudes pueden compartir esos dos estudiosos que tenemos aquí, ¿no? Como si fuesen dos profesores de universidad, cada uno en sus despachos, completamente enfrascados en sus libros. La escultura en madera, la talla policromada, es yo creo que es una de las grandes pilares de nuestro patrimonio cultural hispano, es una de las singularidades de nuestra historia del arte y, por tanto, para el Museo Nacional de Escultura es una verdadera, yo creo que es un privilegio el poder presentarse aquí porque puede revelar muy bien esos valores a los que me he referido. Valores además en los que se mezclan muchas cosas porque fue una escultura muy volcada a una función devocional, una función devocional que iba muy directa a dar en el corazón del fiel, a emocionar, a conmover, mucho más que la pintura. La escultura era casi como una especie de aparición mágica en el contexto de una iglesia o de una capilla, era mucho más viva y real, y esta asociación entre, por una parte, el estilo de lo artístico, la parte más ritual o más devocional, les da una personalidad inconfundible. Así que yo creo que lo mejor es dejarse llevar por olvidarse casi, desaprender un poco las ideas preconcebidas que tenemos sobre la historia de estas dos artes y disfrutar de ese punto de misterio que puedan tener, de intensidad dramática, de audacia creativa en muchos casos, y por tanto nos ofrecen una manera nueva de reencontrarnos con el pasado, que yo creo que para el gusto contemporáneo es un verdadero tesoro para la imaginación del visitante. Así que muchas gracias a la institución, muchas gracias también al apoyo de la Subdirección General de Museos Estatales y muchas gracias a todos por su presencia aquí. Buenos días, y tengo que empezar pues dándoles las gracias por su asistencia a este acto. Como ha comentado el director artístico del museo, Guillermo Solana, el hecho de tener escultura expuesta junto con la pintura pues no es una idea nueva. Yo recuerdo hace ya muchos años, cuando el museo se abrió en 1992, los varones hicieron un préstamo adicional muy rico a la colección. En ese préstamo adicional pues no solamente había pinturas, sino que también había muchísimos objetos, había por supuesto esculturas. Yo creo que de la parte, por ejemplo, que corresponde a pintura, la parte de pintura antigua, pues hubo como cerca de unas 12, 14 esculturas que se expusieron en distintos ámbitos del museo. Yo creo que de esa primer préstamo solamente quedan a día de hoy pues 3, 4 piezas excepcionales, que son pues una anunciación que tenemos aquí en la primera sala, que es una anunciación de un anónimo semestre que pertenece a la colección de la Baronesa. Luego tenemos, por supuesto, los dos ángeles un poquito más allá en la sala 4 del taller de la Robia, y luego dos esculturas completamente excepcionales. Una es Bernini, que yo me acuerdo de cuando esa escultura se fue del museo, pues la verdad fue una gran tristeza. Después ha vuelto por un periodo de unos 5 años, la vamos a tener expuesta. Está en la sala 12 junto a otra de las grandes piezas de esta colección, que es la Santa Catalina de Caravaggio, que ahora es objeto de un montaje especial como una restauración. Y hace poco se ha incorporado pues otra pieza excepcional, se incorporó el año pasado, es una anunciación de Sansovino que está en la sala 6. Yo creo que partiendo un poco de
nos ocurrió pues, el poder trabajar con esculturas dentro de la colección permanente. Yo creo que esta línea de trabajo se abrió ya el año pasado, también a través pues de ese proyecto que hicimos, que fueron cuando conmemoramos los 25 años de apertura del museo, con esa exposición de obras invitadas, porque la idea es un poco la misma, es dinamizar toda la parte de la colección permanente con nuevas obras, y estas nuevas obras pues, que nos remitan a nuevas lecturas y que sean puntos de reflexión para los visitantes. En este caso, pues acudimos al Museo de Valladolid, donde yo tengo que darle las gracias tanto a su directora María Bolaños como a su subdirector Manuel Arias, porque han sido todo facilidades desde el primer momento, tanto para la selección de las piezas como para la instalación. Nos hemos sentido muy apoyados a lo largo de todo este proyecto, y ha sido un proyecto, la verdad, complicado desde el punto de vista de la selección, donde hemos tenido siempre en el punto de mira, como no podía ser de otra manera, nuestra colección permanente, una colección permanente que más o menos conocemos y que ha sido el punto de partida para seleccionar todas esas esculturas. Esculturas que muchas veces, en este caso solamente son 10, se concentran en esta planta segunda de la colección, y donde no hemos buscado tanto los grandes nombres, hemos buscado sobre todo la calidad de las piezas. Es verdad que en estas 10 obras hay grandes nombres, como puede ser el de Juan de Juni, el de Yoli, el de Alonso Cano, pero también hay muchísimas piezas, hay una alta selección de piezas anónimas, pero que tienen muchísima conexión con las obras que tenemos en el museo. Nos hemos, yo creo que concentrado, lo comentábamos hace unos minutos cuando hemos estado dando una vuelta por la instalación, sobre todo en piezas del Renacimiento y piezas del Barroco, que yo creo que son las dos grandes fortalezas de las colecciones que tiene el Museo de Valladolid. Luego también comentar respecto, por ejemplo, otro problema que hemos tenido a la hora de crear las esculturas ha sido por los problemas de instalación y de montaje, porque es un mundo que es difícil. Nosotros estamos habituados a instalar pintura, lo tenemos más o menos, por así decirlo, controlado, pero las esculturas son todo un mundo. O sea, el hecho de los anclajes, la forma de exponer, los puntos de vista, todo eso ha habido que estudiarlo, darlo muchísimas vueltas, mirar a ver cómo lo podíamos presentar de la mejor manera posible. Por un lado, que quedaran integradas dentro de la colección permanente, pero también que tuvieran una independencia ellas como piezas extraordinarias que son y como piezas que están en este momento en préstamo. Para ello pues, se diseñaron unas bases y luego unas traseras que lo que hacen es con lo que nosotros llamamos un paño de honor, es decir, presentar a esa pieza, y esas piezas luego se han rotulado con el nombre del proyecto y además pues con unas indicaciones, con unos pequeños textos. Yo quiero dar las gracias desde aquí pues, a los diversos departamentos del museo que han colaborado con un gran espíritu, porque hemos tenido, la verdad, a la hora de colocar las piezas pues, por muchos detalles, pues hemos tenido nuestros problemas, se han sabido resolver de una manera, yo creo, que extraordinaria, y por ello pues tengo que dar las gracias muy especialmente al equipo de registro, al equipo de montaje, a servicios generales y luego también a seguridad, y por supuesto dentro del departamento pues todo el trabajo que ha llevado María Eugenia Alonso, que es la conservadora de Escuelas del Sur. Y en estos agradecimientos pues quiero dedicar un lugar especial tanto a María Bolaños, la directora del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, como a Manuel Arias, el subdirector
por todo el apoyo que hemos recibido a lo largo de estos últimos meses para poder abrir y presentar hoy aquí este proyecto. Muchísimas gracias. Vamos a visitar la exposición, acompañados por la directora del Museo de Valladolid y la comisaria, para que ellas os cuenten. Bueno, pues va a empezar la primera. Bueno, la exposición empieza con esta primera pieza que hemos traído, un San Evangelista de Fray Garni, que es en Valladolid de los 4 evangelistas, y nos llamó mucho la atención porque está un poco en una serie muy parecida a la que tenemos aquí, que es lo que hemos querido comparar, aunque hay un salto cronológico, con la serie de los 4 evangelistas de Valesquizer, que fue una obra que fue por encargo y que está documentada para un convento benedictino en San Quirino, y están los 4 evangelistas en sus escritorios y luego una escena de su vida. Nos interesaba mucho comparar los 2 evangelistas en su escritorio, la importancia que se le da a todos lo que son los libros, porque parece que aparte de escribir las escrituras podían ser también bautistas, los detalles de los trinqueros, por ejemplo, en la obra de Valladolid tenemos a San Juan de Bautista con su, San Marcos, con su símbolo que es el león, y el león participa activamente en la escena sujetando el tintero, vemos que está cogiendo, y es una pieza excepcional, tallada y policromada, y nos llama mucho la atención también el sitial con estos motivos vegetales, con estas patas que terminan en garras, el estudio de las telas, de los plegados, y luego el detalle con el que se ha trabajado todos los cornichones de los pelos, así como también el cabello del león. Y luego este intento de hacer, por ejemplo, en esta pintura, de colocar la figura dentro de un interior, creando con este mobiliario un espacio, ¿no? que hace la manera de una habitación, como pasa aquí. Igual que en este cuadro, que también vemos que aunque hay fallos de perspectiva, pues se integra todo el espacio con mobiliario medieval, y bueno, se le da como un cierto ambiente. Si queréis podemos pasar. El comunista, y eso nos ha gustado, pues, por ejemplo, el paralelismo que se puede establecer pues, con esos personajes de esa historia, de la historia del maestro de Santa Úrsula, que es una de las obras de misericordia, en este caso concreto la de vestir al desnudo. San Adrián, por otra parte, era pues, un santo que está bastante vinculado, muy popular en la zona norte de Europa, sobre todo al norte de Francia y la parte de Gante, y su iconografía se fue creando a lo largo de la Edad Media como un santo militar, lleva los atributos característicos, primero va vestido de militar, luego lleva una llave, porque es el patrón de los carceleros en relación a un episodio de su vida, y se cree que en la parte de abajo uno de los elementos por los que podemos distinguir suele ser un león. En este caso el león pudo formar parte de esa base y hace alusión precisamente pues a esa valentía del personaje. Me gustaría llamar la atención sobre todo en lo que es la posición la posición que toma el personaje, cómo está tallado de una manera muy elegante, que también nos habla un poco pues, de todo ese mundo el material es noble, que es una madera noble, además es una madera que pesa bastante. Por otra parte, suele ser un material que es bastante frecuente en los soportes de las pinturas flamencas, la mayoría de ellas suelen ser pues este tipo de maderas nobles y densas. Y otra característica que vamos a encontrar en las escuelas, tanto la alemana como las escuelas
es una de mis selecciones preferidas, además una de las que más me sorprendió y me gustó. También pienso que el San Adrián podría estar al lado de este otro caballero, tendría también su sentido. Pero bueno, aquí el emparejamiento está entre estas dos piezas. Esta que es muy debatida sobre su autoría, porque durante un tiempo estuvo atribuida a Diego de Siloé, pero enseguida se encontró que en el retablo de la Catedral de Teruel falta un hueco, un retablo realizado por un artista de origen francés, Gabriel Joly, afincado en España, un hueco que viene a coincidir exactamente con las medidas de esta pieza, ¿no? Y por tanto cambió la atribución y cambió también el sentido. Yo creo que es una pieza muy elegante, muy rafaelesca, ¿no? Nos recuerda a los tondos de la Virgen de la Silla y a muchas otras otras piezas de esa época, incluso la propia composición, la manera en que los personajes se agrupan entre sí, busca o favorece ese perímetro completamente circular en torno a ellas, ¿no? El hombro de San José, la inclinación de la cabeza de la Virgen, la manera en que los niños también se acomodan a la forma y encuentra verdaderamente casi como una imagen especular en este Mecafumi maravilloso, que es un gran pintor extraordinario, su colorido, los coloridos electrizantes realmente. Aquí, curiosamente, lo que está donde más destaca el color no es en la escultura, que está en su madera natural, sino mucho más en la pintura, ¿no? Esta pieza llegó al museo por un procedimiento por el que llegaron una parte importante de la colección, que fue el Servicio de Recuperación Artística. Al terminar la Guerra Civil, muchas obras de arte quedan sin propietario porque ha muerto, porque se ha exiliado, porque no se le localiza, y esas piezas se depositan en museos, con lo cual no sabemos exactamente qué circuito hizo desde que salió de la Catedral de Teruel hasta que llegó al museo, ¿no? Esto pasa muchas veces en los museos, que hay más cosas que no sabemos de las que sabemos realmente. Bueno, estamos justamente para eso, ¿no? Para aprender a cubrir esas lagunas. Se ha escrito a un anónimo taller de Limburgo, en la zona de Alemania. Estamos en una sala de museo dedicada también a pintura alemana. Y bueno, esta talla que ha perdido la compañía, nos interesaba mucho comprarla con este tríptico de Kulbach, que es otro artista alemán, porque tratan el mismo tema, aunque aquí está mucho más pequeñito, que también es la trivial, que se llama Santa Ana o la Virgen y el Niño. Y queremos hacer una comparación porque es un tema que viene desde Diego, pero fue cambiando su composición cuando Santa Ana, por ejemplo, aquí se la ve con el tocado de viuda y como sujetando al niño, sin embargo la Virgen parece como una niña más pequeña, como que Santa Ana aquí está dando más importancia por su tamaño mayor y porque sujeta al niño como más la intercesora. Sin embargo, luego cuando este tema se va tratando y en el siglo XVI vemos como la Virgen ya ha adoptado un tamaño más grande, es ella la que sujeta al niño, y aquí Santa Ana, pues digamos que en este momento lo que se quiere hacer con el arte es que sea como más real. Esto se consigue a través de poner estos tamaños más reales y luego también con una expresión de los rostros y también con estos gestos con los que se comunica Santa Ana, que está dando a la Virgen y ella a su vez está cogiendo al niño, como para darnos un sentimiento más familiar, más de intimidad. Y todos los símbolos están mirando al racimo de uvas, que es como el símbolo del fruto de la pasión, de la figura del niño y también de la celebración eucarística. Es un busto de Carlos V, siendo todavía muy joven, cuando es príncipe. En las salas del museo está en una sala que se llama Valladolid en 1527, porque es un momento en el que el emperador viene a Valladolid, es el año del saco de Roma, en fin, es un momento de frontera en la historia de la cristiandad en la que el papel de Carlos V es muy importante. Y
aquí se le representa todavía imberbe, como un adolescente, como el adolescente que fue cuando llegó a Valladolid a tomar posesión del reino de hispano, una toma de posesión que se realizó además en el Colegio de San Gregorio, es decir, que está en su ambiente natural. Aquí casi más bien podríamos verle en un ambiente completamente distinto, en el que él se habría encontrado más a gusto, quizá, porque es su mundo flamenco, su lengua natal, su ambiente familiar, el mundo de su adolescencia, es decir, el príncipe nacido, que ha vivido, que ha pasado, que se ha formado en Gante y que se siente mucho más vinculado al mundo flamenco que al mundo castellano. Le costó mucho incluso aprender el idioma y, en fin, pero yo creo que vemos ecos de la pieza, no solamente muy directo en el retrato de Grana, cuando ya le pinta un poco más mayor, ¿no?, al emperador, seguramente cuando ya había tomado la corona imperial, sino que casi por la fisionomía, por los rasgos, por la moda del sombrero, etc., encontramos muchos ecos en toda la sala. A mí me parece como que él mismo resume un poco todo el ambiente que recoge esta importancia tan grande que el retrato adquiere en el mundo flamenco, ¿no?, y que tiene un desarrollo de tanta personalidad, ¿no? Incluso en la figura del fondo, donde vemos un sombrero muy parecido, encontramos ecos de la moda de la época que nos hacen, digamos, emparejarles de una manera muy, muy natural. Diré como curiosidad que ese sombrero es un sombrero desmontable, que se quita y se pone, y que pesa muchísimo, pero que es imprescindible también para crear esa especie como de línea de sombra que queda encima de los ojos del emperador y que tiene una fisionomía que nos, en fin, un poco particular, ¿no?, donde nos evocaba. Aquí establecemos un diálogo interesante entre dos niños Jesús. Tenemos el niño Jesús que está atribuido a Alonso Cano y tenemos el niño de Van Cleef, que está sobre la bola del mundo. Nos llamó mucho la atención pues, porque es un tema que se hizo muy popular en el siglo XVII, que empezó ya en el siglo XVI, y sobre todo porque lo que es la composición de los dos niños es muy parecida, con un cierto aire clásico, con este contraposto en el cuerpo, con los gestos de las manos bendiciendo y con la cruz, seguramente está llevada en esta tarde una cruz también, son muy similares. Esta escultura atribuida a Alonso Cano no es una escultura en madera policromada con resto de la exposición, es una escultura que está hecho en peltre, que es una aleación de plomo con estaño y antimonio, y parece ser que en el Renacimiento se había recuperado lo que era el vaciado de las esculturas y entonces de esta manera, a partir de un molde de madera, de barro, de yeso, se hacían vaciados de escultura de manera que se podían hacer muchísimas más, todas ellas con mucha calidad. Y esto es lo que sucedió un poco en Sevilla en el siglo XVII, que se hicieron muchísimas figuras y con este proceso pues, se abarataban, con lo cual hubo mucha más demanda, y para devoción privada en casas, para conventos, Sevilla se convirtió un poco como la proveedora del resto de España de este tipo de figuras. Luego estas figuras también se policromaban y digamos que había como una especie de competencia con las figuras de madera, ¿no? Pero por ejemplo, pues Antonio Pacheco decía que estas esculturas de metal no tenían la calidad, por ejemplo, de las esculturas de madera, y hay como una especie de controversia, ¿no? Pero esta figura, por ejemplo, tiene una serie de desperfectos, como seguramente porque eran vestidas normalmente cuando estaban en conventos de clausura femeninos, las propias religiosas elaboraban unos trajes que luego en diversas festividades vestían a la figura del niño, por eso tiene algunos Santa Catalina la hemos colocado aquí un poco en conversación con nuestra Santa Catalina de Alejandría, que cuando quieren la podrán ver. Frente a nuestra Santa Catalina de Caravaggio hemos colocado esta figura
que bueno, está escrita al círculo de Agnello Perrone, que era un artista de origen napolitano, tenía un taller con su hermano Michele, y bueno, era un momento en el que había mucha relación entre España y Nápoles, puesto que allí vivían los virreyes y nobles españoles, y estas relaciones bueno, pues también produjeron un favorable cambio artístico, intercambio entre España y Nápoles. Esta escultura, digamos que él se formó en Nápoles, pero también estuvo de viaje en Italia, pudo conocer la obra de Bernini, estudió la escultura clásica y tiene, por lo tanto, es del siglo XVII, tiene una influencia del barroco romano mezclado con el barroco napolitano. La figura digamos que recuerda un poco las figuras de la Asunción, porque es Santa Catalina, después de haber sido martirizada y muerta, pues cómo se eleva hacia arriba, ¿no? En la parte de abajo aparecen como sus símbolos el martirio, la rueda dentada, que aparece aquí en detalle, y la cabeza del emperador Majencio, que fue su verdugo, y entonces ella celebra sobre esto. Lo que llama más la atención, que cuando vean, o sea, es una escultura que hay que verla por todas partes, es digamos que el dinamismo que tiene la figura y la expansión de la propia figura en el espacio, que era un poco el afán del barroco, ¿no? El producir movimiento tanto en pintura como en escultura, y sobre todo en escultura, y se consigue a través de estos paños que vuelan, luego los brazos que se separan un poco del cuerpo y se elevan también como para indicar este movimiento, una palma que está hacia abajo y otra hacia arriba como indicando que es un poco intercesora entre el cielo y la tierra también, y luego el rostro que también se eleva hacia arriba para dar esta verticalidad, ¿no? Este movimiento. En el siglo XVII se buscaba en la escultura española dar el mayor realismo posible, y entonces pues tiene también la boca abierta, los ojos creo que son de cristal, no sé si. Y luego en algunas ocasiones también se le solía colocar unas pelucas de pelo natural también para darle mayor realismo. Y bueno, esto, vamos, le hemos puesto aquí en medio para que todo el mundo pueda ver la foto porque es una maravilla también, no solo la talla, sino la policromía, cómo está trabajado todas las telas. La 14 hemos colocado este busto de un apóstol que es una obra de uno de los grandes escultores sevillanos de la segunda mitad del siglo XVII, que es Pedro Roldán. Hace unos momentos, pues un poco antes de empezar el acto, hablábamos con María, comentando pues, que Pedro Roldán es el padre de la Roldana, una artista que en los últimos años muy buena, que está obteniendo bastante peso. La cabeza es una cabeza que llaman de vestir o de bastidor, corrígeme si me equivoco, y son piezas que estaban simplemente diseñadas por partes, es decir, eran esculturas, muchas de ellas articuladas, donde solamente pues el artista trabajaba las partes que se iban a ver, porque luego se vestían, como era pues la cabeza, las manos, los pies. El cuerpo generalmente se hacía de un bloque y directamente estas esculturas, para dar mayor realismo, pues se vestían, y en algunos casos, pues como hemos comentado, también se utilizaban postizos. En este caso concreto yo creo que hay que resaltar la extraordinaria belleza del rostro. Es un perfil, tiene muy limpio, todo ese sentimiento que emana, pues tanto los ojos mirando hacia arriba como la misma forma de la boca son bastante característicos de Pedro Roldán, lo mismo que la manera en la que ha tallado la barba o como tiene tallados los cabellos. Tremendo, porque entre otras cosas había poquísima luz. Yo lo que creo que lo más interesante es de Juni es el juego que se trae con los materiales y cómo ha concebido la escultura. Es decir, por ejemplo, ese niño tiene una posición que casi tiene un reflejo
en el movimiento que tiene San Antonio, con un pie hacia adelante, otro hacia atrás, que son juegos que lo que te ayudan es a dar todavía mayor movimiento y mayor volumen a la pieza. La pieza tuvo una intervención, parece ser que en el siglo XVII, donde se le colocaron pues, los ojos típicos de cristal, y luego también pues, la policromía parece ser que no es original. Y ya vamos a ir a la última pieza. La exposición la va a explicar María también, porque ha sido pues, una pieza bastante especial, una exposición que habéis cerrado no hace mucho, dedicada al demonio, y yo creo que nadie mejor que ella para poder explicarlo. Bueno, esta es una de esas piezas anónimas, que sin embargo es una pieza muy importante en la colección. Es casi como una especie de mascota del museo. Por lo que pasa tantas veces en la historia del arte, los autores anónimos son simplemente autores que han tenido la mala suerte de no ser conocidos, pero no por eso son. Muchas veces hay grandes anónimos en esta misma colección, también se da esa circunstancia. Y ha formado parte, efectivamente, como dice Mar Borovia, de una exposición que hemos cerrado precisamente para acomodarnos a este montaje el día 17, que se llamaba El Diablo tal vez, y que estaba más en relación con el mundo de los Bruegel, el paisaje flamenco, el mundo de las tentaciones, los pecados capitales, etc. Pero era una de las estrellas de la exposición, porque efectivamente es una pieza fantástica, incompleta, porque seguramente sobre ella, y dada la posición que tiene, como resistiéndose del aire contra algo que le fuerza, que le violenta, y que probablemente era una figura de San Miguel cuyo pie apoyaba sobre esta talla, este hachazo que tiene casi en su espalda, ¿no? Es una pieza estupenda por muchas razones, por su extraordinaria anatomía, por la fiereza del rostro, por esa representación relativamente nueva dentro de la iconografía del diablo, que es la de convertirle en un ser humano, ¿no? Con una apariencia antropomórfica. Hasta entonces, hasta el siglo XVI, el diablo había adquirido formas más o menos monstruosas, pero alejadas de la apariencia de lo humano, y no ha podido encontrar mejor pareja que este otro diablo, este otro demonio de Rubens, del taller de Rubens, ¿no? Donde casi la postura es también la de un ángel caído, la de un ángel vencido, dominado, sometido, con esa misma fiereza en el rostro, también los cuernos como un atributo característico de su maldad, ¿no? La propia contorsión del cuerpo tiene algo de eco en esta pieza. En fin, yo creo que no es un happy end de la exposición, pero tiene mucho de culminación del diálogo, por el que vuelvo otra vez realmente a felicitar al equipo que lo ha puesto en pie, porque no era nada fácil realmente.